El Sanse se juega este domingo su plaza en la Liga Hypermotion de la temporada que viene. El ascenso desde Primera RF defiende una renta de 1-3 contra el Nastic y todo el mundo está muy ilusionado, pero hoy venimos a plantearnos si todo es tan positivo que el Sanse suba a segunda o si tiene algunas cosas que generan dudas o que pueden ser incluso perjudiciales. Vamos a analizarlo con Tucha Kingdom, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde a todos los chungos que están viendo este vídeo. Hoy venimos a hablar del Sanse, más concretamente de lo bueno, lo malo o lo regulero, incertidumbre que pueda ser que el filial de la Real Sociedad ascienda a segunda división este domingo contra el Nastic. El filial de la Real tiene un 1-3 de la ida del playoff, ha eliminado al Mérida, ha ganado en Tarragona en la ida y solo tiene que cerrarlo en casa. La mayoría de los que estáis viendo este vídeo lo estaréis viendo antes del partido, habrá alguno que lo esté viendo después, pero nosotros lo hemos hecho antes, para valorar qué tanto de bueno tiene ascender a segunda como filial y sobre todo qué tanto de bueno tiene ascender a segunda como filial en el momento actual de la Real, porque aquí siempre influye el momento, claro, de la generación que tengas, la camada, cómo esté el primer equipo, qué tipo de jugadores hay en el primer equipo, si son ya veteranos o si son jóvenes, todo influye y evidentemente hay cosas buenas y cosas malas, algunas que generan dudas y vamos a comentarlas, intentar comentarlas todas, intentar sacar alguna que otra conclusión, aunque ya os digo que de primeras, evidentemente como club es positivo estar en segunda, evidentemente solo por el prestigio que tiene ascender y todo lo que tiene ascender y tener el filial en segunda división, ser el único filial en segunda, evidentemente es bueno. Pero no todo es bueno o no todo es bueno claramente, por lo menos. Tiene su debate y tenemos con nosotros a uno de los más fervientes defensores de que ascender no es tan bueno para el Sanse, pese a que lo va a celebrar como uno más, evidentemente, el domingo si pasa. Sí, sí, he de decir que últimamente, mientras ha ido acercando el momento, aunque evidentemente todavía no es seguro, voy siendo más optimista con el plan. Yo creo que se nos quedó a todos muy marcados el año en segunda con Xabi Alonso, que ya iremos comentando, que yo creo que no termina siendo del todo positivo ni para esa cámara en específico, ni para la Real en general, pero donde yo creo que si se mejora un poco ciertas cosas en las que yo creo que tampoco la inexperiencia en manejar filiales en segunda, porque al final es algo muy atípico, pues no ayuda, pues terminó haciendo que algo que podría haber sido más positivo no saliera del todo bien. Pero bueno, iremos comentando, como bien ha dicho Unai, pues un poco los puntos positivos que tenga, los puntos negativos y alguna conclusión si es que podemos sacarla. Bueno, antes de nada decir que se nos va a pasar alguna cosa seguro, de aspectos que se le pueda ocurrir a cualquiera, pues yo que sé, a alguien se le puede ocurrir que es más difícil ir a ver al Sanse en segunda o más fácil, por ejemplo, y no lo mencionamos, o que para verlo por la tele es más caro, porque tienes que contratar Movistar o lo que sea. Vaya, aspectos menores en cualquier caso, pero para el aficionado no pueden no serlo. Pero bueno, vamos a centrarnos un poco en lo que es el club y lo deportivo. La primera ventaja fundamental que tiene ascender a segunda, más allá de celebrar el propio ascenso en sí y de demostrar que el equipo ha competido bien y por tanto ha ganado muchos partidos en la categoría que sea, pero ha ganado muchos, pues es que la Real va a ingresar dinero por televisión, por el Sanse. No es un dinero como ingresas en la Premier, no es lo que ingresas en primera, pero evidentemente es un plus que le viene bien a la Real, entre otras cosas, para pagar sueldos y demás, que luego hablaremos en las desventajas. Pero el dinero por la televisión es importante y hay que mencionarlo. Hay que mencionar también que la Real, en teoría, va a tener terminado el Z7 para julio. Julio está a la vuelta de la esquina y yo he estado hace nada en Zubieta, voy a estar en breve una vez más y ya os voy adelantando que me parece raro que esté en julio terminado. Entonces, yo creo que las primeras jornadas el Sanse no va a jugar en el Z7 nuevo, ni el Sanse ni las chicas, vamos. Pero vamos, ese estadio va a estar hecho para poder jugar en segunda.
con sus 4.000 y pico se hacen ampliación para segunda, tiene todo perfectamente preparado para eso, o se está construyendo para eso. Entonces no va a ser jugar en el Anoeta desangelado que se jugó la otra vez, que alguna vez fue gente, pero normalmente yo he estado con 700 personas en Anoeta y eso pues al propio Filal yo creo que no le viene bien. Va a ser otra cosa, va a haber un ambiente mejor en Zubieta, va a haber más gente en un estadio menor, es decir, más lleno, y eso también va a influir. Otra ventaja, Ander, que aquí ya entras tú, es que hay un núcleo y un equipo, una base bastante importante, hecha, unida, de edades similares, vamos a decir, pero que no todos tienen por qué dar el salto, otros no tienen por qué irse. ¿Cómo lo mencionarías tú? Ujú. Sí, a ver, yo creo que hay una base, sobre todo una base muy principal, que son ya jugadores veteranos para lo que son un filial, que son jugadores 2002 que están en un último año de sub-23 o 2003, que ya están muy consolidados en la categoría actual y que en caso de querer progresar, que evidentemente se quiere, pues lo que necesitan son mayores retos. Y luego algunos jugadores que pese a ser más jóvenes, como son Mariz Currena o como puede ser Beitia, pues también yo creo que están para retos un poco superiores. Entonces, evidentemente, ya vimos estos últimos meses cómo se iban haciendo ciertas renovaciones de este tipo de jugadores en los que apuntábamos nosotros que lo más normal es que sea un verano de bastantes cesiones del Sanse a segunda. Si el Sanse ascendiese, evidentemente, pues estos jugadores no necesitarían una cesión, sino que se podrían mantener en el equipo, se podrían mantener en el entorno Zubieta y sería algo positivo de cara a su formación. En algunos, digamos, por mantener una línea ascendente de pues, seguir probándolos, y en otros quizás jugadores a los que, oye, quizás tampoco le ves demasiado techo y quizás en otro contexto las Reals podrían ser jugadores que a los que les diese salida, a equipos de primera ref, a equipos de segunda, pues por ejemplo lo que pasó con Ayesa o Gabilondo después de bajar de segunda, pues son jugadores que podrían haber sido interesantes, puede ser, pero no terminan de tener esa continuidad porque tampoco hay como un camino claro de seguir, pero si el San se sube a segunda, pues es una perfecta oportunidad, es casi una excusa para darles esa oportunidad y para que X jugadores puedan dar un paso que en otro contexto quizás se hubiera quedado ahí. A ver, principalmente yo creo que facilita la labor de Eric Bretos y Sergio Francisco a la hora de confeccionar la plantilla del primer equipo también. Porque si no, tendría que haber muchísimas salidas. Ya os hemos seguido explicando que ha habido, bueno, sobre todo yo en el periódico, que hay más de 40 jugadores elegibles entre los que hay, los que vuelven de cesión, los que pueden subir del Sanse o ya han estado en algún momento con el primer equipo, etcétera. Si el Sanse sube, va a haber menos salidas seguro, eso confirmado. Lo que luego analizaremos es si eso es positivo o no. Pero el Sanse, si sube a segunda, pues muchos jugadores se van a quedar ahí, como otro paso más en su proyección natural, vamos a decir. También va a ser una opción para algunos, como has dicho, que quizá no iban a estar o que ya no tengan recorrido demasiado, pero que en segunda puedan ayudar. Podría haber sido el caso de un Eder García, por ejemplo, que se va a ir al Athletic, todo indica. Puede ser el caso de un Le Barbier, que hemos hecho el vídeo analizando, os invito a pasar, que no ha sido importante este año en el Sanse, pero que quizá en segunda sus características le puedan venir mejor al Sanse en algunos momentos sobre todo, y que pueda tener ahí una oportunidad extra. Puede ser el caso de mucha gente, pero vamos, en principio te hace más fácil la labor, y también otro aspecto es que en teoría convierte con un año en segunda, que va a ser una mili para muchos, que esto es muy importante, se van a curtir una categoría muy potente, va a convertir el salto a primera más fácil, en teoría, por nivel. No digo que sea más fácil de subir, porque vas a perder, entre comillas, un año más. Entonces, va a convertir el salto más fácil por nivel, por acercamiento, por diferencia de categoría y demás, pero no quizá por tiempo, porque algunos, sobre todo los más mayores, van a perder, entre comillas, un año más estando en el Sans. Sí, eso es. Lo primero que comentabas, a mí se me ocurrían nombres, por ejemplo, del año pasado, como es, por ejemplo, Fiabema. Yo creo que Fiabema es un jugador que, si el Sans el año pasado hubiera ascendido, pues es un jugador al que le puedes dar continuidad en segunda, puedes ver si quizás ese perfil, como comentabas con Le Barbier, puede ser interesante para esa categoría y puede dar un paso más, pero el no tener esa opción de segunda división
de forma tan directa como es tener al filial ahí, pues digamos que te impide esa opción. Y luego un poco lo que tú comentas, evidentemente acercas el nivel, que luego evidentemente hay muchos factores, pero de primeras acercas el nivel del salto entre el filial y el primer equipo, lo cual debería facilitar ese movimiento, aunque es verdad que, por ejemplo, si lo comparamos con el Sanse de Xabi Alonso, tampoco ha terminado de ocurrir eso. Pero bueno, iremos Efectivamente. comentando también después cosas que quizás no se hicieron bien en ese entonces y ahora se podrían hacer. Y el último punto que tenemos aquí, más allá de que algo se nos pueda ocurrir de momento, son lo que has apuntado tú como el apartado de fichajes. Que te da la segunda división una oportunidad, una ventana de traer talento joven por formar, que no tienes que traerlo para el primer equipo y sí puedes hacerlo en el segundo equipo, pero bien. Es decir, traer jugadores que te puedan aportar lo que hiciste el año pasado con Sydney y Osazúa, pero de un nivel mayor, me refiero, más cercano a la élite. Vamos a poner un ejemplo que no va a pasar, pero yo qué sé, el que se esté saliendo con dorsal del filial en el, no sé, en el Granada o en un equipo de extranjero, es igual. Pues puede ficharlo a la Real y que juegue en segunda y tener ahí ese abanico, ¿no? Esa ventana para ti es muy interesante. Exactamente. Yo creo que, por ejemplo, lo que se habló en su momento de Dani Rodríguez, pues quién sabe si el Sanse está en segunda división, puedes atraer también a este tipo de talentos que están en un filial, sienten que ya están para dar el paso a un primer equipo, lo que sea, pero es que ya tienes a tu filial en categoría profesional y eso les puede dar un salto interesante. Este perfil que comentabas de Sydney Osazugua, que son ya jugadores por los que pagas un dinero importante, y yo creo que estar en segunda te da un caché y te da una oportunidad para esos jugadores jóvenes que ya se sienten que están para probarse en categorías profesionales que en otros momentos no tienes. Claro, aquí entra un factor muy importante y era uno de del porqué de yo ser reticente a subir a segunda, pero que a la vez puede ser algo muy positivo. Y es que el año de Xabi Alonso, los fichajes que se hacen, es que diría que todos salen muy mal, quizás salvo el de Jonathan Gómez, que sin terminar en primer equipo, pues bueno, sí que terminas sacando un dinero y sí que tiene cierta continuidad en Zubieta un par de años. La mayoría de jugadores no es que no hayan explotado en Zubieta solamente, sino que a nivel general no han terminado de despuntar en el fútbol español o en el fútbol internacional. Eh, y entonces yo creo que eso nos ha dejado, digamos, un mal sabor de boca que tampoco nos tiene que contagiar ahora el pensamiento de lo que pueden ser los fichajes de cara a una segunda división. Yo creo que de verdad te puedes traer jugadores interesantes. Evidentemente es un mercado difícil, pero también es un mercado ilusionante en ese sentido. Yo creo que hay claramente, por ejemplo, posiciones en el Sanse que vas a tener que reforzar, pero ya sea para esas posiciones que tengas que reforzar o ya sea porque te surge una oportunidad de mercado de un proyecto, de un jugador que piensas que es un jugador que posiblemente tenga recorrido hacia primer equipo, pues yo creo que es una muy buena oportunidad. Bueno, se me ha olvidado antes mencionar, pero también es importante, en cuanto al aficionado sobre todo, ese punto de orgullo, evidentemente, de tener al filial en segunda división, de interesarte más por Zubieta, ver más partidos, probablemente con mayor interés. Y una cosa que mencionó Cuezba en Radio Marca, que también no es ninguna tontería, que es que hay, al haber tanto guipuzcoano en el Sanse, mucho más que en el primer equipo, me refiero, distintos, ya los del primer equipo ya están más que conocidos, ese punto de orgullo de pueblo, de muchos pueblos de Guipúzcoa, teniendo un representante, un héroe en la Real y tirando de, ¿no? Volcándose mucho más. Pues yo qué sé, Rentería con quien esté, Lezo con, creo que solo Bengoa, creo que es de Lezo. Guetaria con Miquel Rodríguez. Anoeta con Balda. Y así sucesivamente, ¿no? Ese punto de orgullo aficionado que también es importante, evidentemente, y que también influye. Y que lo convierte también en buena noticia, aunque luego salga mal, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar a mencionar dudas o desventajas que vemos, o por lo menos cosas que podemos poner en debate, peligros, vamos a decirlo así, de que el Sanse suba a segunda, que también los hay. Para empezar, y hilándolo con las ventajas, obliga a la Real a subir salarios a muchos jugadores al mínimo de segunda, por ejemplo. Profesionales, etcétera, etcétera. Ya tienes que decidir también con quién te quedas, con quién no, pero si te quedas con uno que no te interesa mucho y ya le vas a pagar un dinero, así que ya te lo tienes que pensar mucho, etcétera. El peligro principal
es el de priorizar rendimiento a formación. Es decir, elegir que juegue, vamos a poner, entre un jugador con muchísimo potencial, que tiene que formarse, que tiene errores, que tiene tal, pero que tiene que hacerlo, con uno que ya sabes que no va a ir al primer equipo, pero que te da un suelo mayor en un día importante y en un día normal para sumar puntos para intentar salvarte. O fichar un jugador solo porque el que tienes en esa posición justo está... le ha pillado un poco joven para el momento, pero no juega. O de estos aspectos, ¿no? Es decir, despistarte en el objetivo que es el Sanse y que debe ser, que es formar jugadores. Para Claro, no hacer el sí. ridículo en segunda o para no descender. Es lo más normal descender. Pero Sí. para no hacer el ridículo, para no recibir goleadas, etcétera, etcétera. Que luego habría que ver si este Sanse está preparado para no recibir goleadas en segunda, etcétera. Que la segunda división es muy dura, pero este Sanse también es muy duro. Pero es de peligro principal de priorizar rendimiento a formación, ¿no? Aunque sea sin querer. Eso es. Sí, yo creo que aquí hay, claro, dos factores importantes. El primero es un poco el que tú comentabas, que es casi sin querer, que en momentos de duda, pues evidentemente te sale solo como entrenador, yo creo, como competidor, el poner al mejor, el que sea el mejor en este momento. Y eso te pueda llevar a que jugadores con mejor proyección puedan no jugar. Eh, y el segundo es que, claro, es que digamos que para formar jugadores tú necesitas competir. Es decir, eh, a nivel general, evidentemente hay excepciones y hay puntualizaciones, pero tú en general necesitas no estar muy por encima del nivel, donde digamos, te paseas en la categoría y salvo ciertas correcciones específicas a nivel general, no te supone un reto y por lo tanto no terminas de mejorar. Y lo segundo es que quedes muy por debajo del nivel y entonces no mejores. Es decir, si tú, por ejemplo, tienes a un extremo que va a encarar 10 veces y se va a ir en 0 o en 1 o en 2, es muy difícil que ese extremo progrese. Lo primero, porque hay un factor mental que es muy complicado de superar, que tanto en ese año como en siguientes años es un lastre que te puede complicar y hay jugadores a los que se les complica luego el volver, digamos, a una categoría donde sigues, ahora sí eres superior, pero donde sigues teniendo un poco esas dudas que te ha generado el año anterior y después porque futbolísticamente es muy difícil mejorar cuando nada te sale bien, cuando no consigues, digamos, o no notas una mejora. Eh, yo creo que tenemos ejemplos, por ejemplo, del primer caso, en el año del Sanse de Xavi Alonso, yo creo que es un ejemplo que tampoco termina de tener impacto claro ni hubiera cambiado demasiado, pero el Sanse con Xavi Alonso empieza teniendo de portero titular a Gaizka Yesa, que yo creo que era la apuesta del club sin ser tampoco un jugador ultra prometedor, sí que era un jugador interesante y al que se le querían dar minutos. Y hay una parte de la temporada donde Ayesa comete varios errores, donde se ve que está por debajo del nivel y se elige poner a Zubiaurre, que yo creo que en el momento eleva el nivel, pero donde ni Zubiaurre ha tenido continuidad, ni Ayesa, que era un poco el jugador, ha tenido continuidad en Zubieta. Entonces, estas elecciones, que yo creo que en este caso no condiciona tanto, pero en otros, donde en vez de Ayesa quizás tienes un jugador incluso de más potencial, sí que te puede condicionar bastante lo que es Zubieta a futuro, claro, te lo puede cambiar bastante y se pueden quedar jugadores eh, sin demasiados minutos o un poco estancados en ese sentido. Y después, jugadores, digamos que o por ser muy jóvenes o simplemente porque aún no siendo tan jóvenes están en un proceso pues, más lento o lo que sea, llegan a segunda división, no tienen tanto nivel y entonces esa formación que podrían tener y pueden tener y están teniendo en primera ref se puede ver algo estancada. Lo podríamos ver con jugadores muy jóvenes como son Marchal, como puede ser Sidney, como puede ser Dani Díaz, aunque yo creo que este con continuidad sí que te puede ofrecer nivel. O como pueden ser segundas espadas de estos jugadores que si es verdad que quizás no son claros proyectos ¿no? de estos jugadores elegidos, sí que son jugadores que quizás con muy buena formación y un camino muy bien hecho, que es en lo que más destaca Zubieta, pues podrían llegar y en cambio al ir a un segunda división, por falta de minutos, por lo que sea, pues se quedan un poco estancados. Hay un peligro que voy a hilar ahora con lo que has dicho, pero también parece que dentro de lo de priorizar rendimiento y demás, también está que los entrenadores van a ser noveles en el Sánchez. Jonan Sotegui, primera vez de primer entrenador, y Manuel Aguirreche, casi primera vez de segundo entrenador. En segunda división,
puede ser un marrón importante y que ellos mismos también, a ver, son muy de la Real los dos, tienen muy claro, yo creo, que el objetivo es formar, pero por sus propias carreras también de entrenadores emergentes, pues tampoco van a querer perder 5-0 en Gijón porque, no, es que tengo que darle bola yo qué sé, al que sea, al central que viene del C, que ha jugado 2 partidos en primera ref y de repente lo pongo en segunda, ¿no? Claro. Pues a eso voy un poco, ¿no? También, evidentemente, para mi juicio, puede perjudicar, porque yo lo entiendo así, a el atrevimiento de la Real. Es decir, para mí, la Real, habiéndose quedado fuera de Europa, con cambio de entrenador y poniendo a un tío que viene del Sanse y del C, con la camada de jugadores que tiene y que hay algunas estrellas que parece que pueden acabar ciclo, es el año de apostar por varios jugadores del Sanse para el primer equipo. Para mí. No todos, evidentemente, no muchísimos, porque es imposible. Quizá ni siquiera demasiados, pero sí alguno. Y el que esté el Sanse ahí puede perjudicar ese atrevimiento y decir, bueno, no, me lo quedo en segunda, que como tampoco ha jugado en segunda nunca, no se va a quejar. Y ficho a otro para el primer equipo y entonces luego ya no va a tener sitio y la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? No hay oportunidades, no hay sitio, no ha puesto, no hay nada. Entonces, se me ocurren varios casos, varios muy claros, que además tiene pinta de que con esto cortan ya su progresión, ¿no? Bueno, la progresión no, cortan sus opciones de estar, ¿no? John Balda, por ponerte un ejemplo muy claro. Lateral izquierdo del 2002, ya no va a poder subir y bajar del Sanse por edad. No ha jugado nunca en segunda y en el primer equipo hay un problema grave de lateral izquierdo. No digo que sea la gran solución Balda, quizás sí, quizá no, quizá ni de coña. Pero puede ser el momento, ¿no? De apostar por un jugador como Balda, que ya lo has tenido con San Francisco y que además ha sido una de sus obras de arte. Convertirlo en un lateral competitivo a muerte. Sube a segunda del Sanse, ¿qué va a hacer la Real lo más probable? Quedárselo de lateral izquierdo titular en el Sanse, porque además hay problemas para encontrar otro por debajo. Pero ya has perdido un año y probablemente, salvo que haga un gran año y en el primer equipo siga habiendo un problema en el lateral izquierdo, cosa que probablemente no, porque se solucione de otra manera, ya sea con un fichaje de alguien. Ha sonado ya, cuando he grabado este vídeo, Igor Julio del Brighton, que es central y lateral. Vamos a poner que viene de central, pero lo hace bien de lateral. ¿No? O sea, como que pierde el sitio. La Real no va a desaparecer porque Balda no suba al primer equipo, por poner el ejemplo. Pero para mí pierde atrevimiento de Zubieta. Hay otros que a lo mejor les beneficia este segunda, ¿no? Como Mikel Rodríguez, por ejemplo. Que yo creo que este sí que no iba a subir al primer equipo, pese a que es muy bueno, porque hay muchísimos jugadores. Y aquí sí le da la oportunidad de seguir cerca de aquí en segunda. Y tiene la misma edad, claro. Es el mismo caso. Pero la situación para mí es distinta. Uno sale, creo, ganando y el otro creo que puede salir perdiendo. Entre comillas, porque va a jugar en segunda. O sea, está muy bien. Otros jugadores hay casos, ¿no? También. Puede ser. Otra cosa, desventaja o duda que se me ocurre, que yo creo que aquí estás de acuerdo, es que el salto va a ser mucho más grande de juveniles al Sanse con el C de por medio, evidentemente, ¿no? Coincide el ascenso, si se da, con el descenso del C. Es decir, va a haber una diferencia de 3 categorías. ¿Y qué 3 categorías? Claro, estamos pasando del amateurismo más puro, que es tercera división, a segunda división profesional. Es que, claro, no es lo mismo. Entonces, va a obligar a hacer una reestructuración también solo con el descenso del C y va a pasar, pero con esto más, de qué pasa, va a salir mucha gente cedida, de que están para más nivel, no vas a poder hacer como la otra vez, yo creo, tanto que el año de Xabi que tiró pues de Maguna Celaya, que era del C, de Marrero estuvo incluso en algún momento, que era del C, no me vienen ahora más nombres, pero hubo más seguro. Atrás en defensa hubo seguro. Perú también estuvo, creo, en su momento. O sea, en esos aspectos va a haber saltos y va a haber... la estructura se va a ver cambiada de una manera bastante agresiva. Entonces, vamos a ver cómo sale eso, cómo lo gestionan y qué hacen con los juveniles. Porque también luego no se puede perder de vista al juvenil que ha estado fuera porque en el C no podía estar y para el Sanse no estaba todavía, pero que era muy bueno, por ejemplo. O jugadores que ahora están rindiendo, como Gorka Gorosabel, ¿no? Del 2006, que ha entrado. Ostras, segunda división es heavy. La que vas a tener 35 cedidos es complicado, ¿no? Es complicado en este aspecto. Y lo que decíamos antes, la prioridad del rendimiento, ¿no, Ander? Que en enero vas 22º. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el...? ¿No? ¿Qué haces?
intentar seguir jugando a lo que está jugando el primer equipo, pero si no te sale porque estás muy por debajo, intentas fichar, pero ¿qué fichas? Claro, por aquí está el riesgo, no lo hemos mencionado demasiado, pero vamos a mencionar los fichajes que se hicieron en la 21-22 para el Sanse, que se puede convertir en un laboratorio de pruebas de gente absolutamente externa al Sanse, que le da absolutamente igual la Real y que lo único que quieren es pues brillar un poco de ellos, ¿no? Llegaron en su momento en la 21-22 Pokorny, internacional, no sé si era húngaro, creo, que encima cada parón se iba con la selección sub-21 de Hungría y no jugaba con el Sanse. Clemente, central zurdo cedido, que es el único que ha... Bueno, no me parecía tan flojo, pero desde luego no hizo nada. Valera, que estaba bien tirado, pero no hizo absolutamente nada. Y Cristo Romero, por ejemplo, los fichajes que hubo en aquel momento, claro. Es que... Sí, sí, eso es un poco lo que comentábamos. También se me ocurría a nivel de lo de priorizar rendimiento a formación, el tema de Urco de central. Que claro, no tienes central claro, no terminas de ver a alguien, digamos, del C, por ejemplo, que te pueda cumplir ahí. Tienes que pasar un poco al que era tu pivote estrella a la posición de central y a malgastar, entre comillas, un año que yo creo que le vino mal, muy mal a Urco. También para encontrarle sitio a un Pokorny que luego tampoco termina de funcionar, estas cosas que evidentemente tampoco ayudó lo que comentabas ahora de que los fichajes pues no salieron nada bien. Yo creo que no terminaron de ser ambiciosos entre comillas, es decir, tampoco quisieron gastar demasiado, hicieron fichajes un poco de un nivel, no un nivel alto, sino un nivel medio, medio alto, y todos se quedaron un poco a medias en ser jugadores que sí, a ver, no eran flojísimos. De hecho, la mayoría fueron importantes a nivel de minutos, pero que luego no han tenido continuidad ni en el momento fueron diferenciales. Yo creo que ahí hay que tener clara la idea de que si fichas a alguien es porque crees que hay proyecto en ese jugador. Eh, y luego el tema de priorizar la formación. Yo veo muy claro que, por ejemplo, el descenso no sería un fracaso de temporada siempre y cuando formes a los jugadores. Yo creo que lo importante es que el Sanse compita medianamente, que puedes descender y haber competido, pero lo importante es que compitas para ayudar a esa formación y orientarlo todo un poco a eso. También es verdad que después de descensos, por mucho que estén bien hechos, vamos a decirlo, maquillados, suele haber bastante marejada en cuanto a salidas. O sea, pase lo que pase, Claro. entonces te está dando, o sea, porque bajas de categoría, gente que avanza de edad, se juntan ahí dos direcciones opuestas y hay problemas, ¿no? A veces. Sergio Francisco lo llevó muy bien, según bajaron, pero no es lo habitualísimo llevarlo tan bien, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a ver. Son dudas, no desventajas como tal. Ya veremos si son desventajas o no, porque va a depender de cómo se gestione y cómo salga, ¿no? El asunto. Pero ya os decimos que no todo es tan bonito el estar en segunda, porque tiene peligros en cuanto a formaciones de cosas que, recordemos, la Real se basa en ella, que es Zubieta. O sea, más allá de cosas que creamos o no, que sí, que Cubo, que Remiro y tal, pero la Real se basa en Zubieta y en que salgan jugadores buenos en el momento adecuado y se les den oportunidades. En eso se basa el éxito de la Real. Y si deja de serlo, pues será un problema importante. Estos han sido un poco las ventajas y dudas que vemos, peligros que puedan pasar con el ascenso de segunda del Sanse, que primero se tiene que dar, recordemos, contra el Nastic, que haremos, después de pase lo que pase, suban o no suban, haremos una reconstrucción de la plantilla de lo que creemos que puede pasar o que haríamos. Evidentemente cambiará bastante de si ascienden o no. Con el bueno de Ander. No sé si, Ander, si tienes algo más que comentar. O yo creo que hemos comentado bastantes aspectos. Habrá seguro varios que se nos habrán olvidado, que nos lo pueden dejar en comentarios, la opinión de cada uno. Pero yo creo que está bastante completito. Yo creo que hemos comentado básicamente todos los temas y un poco lo que decías, que haremos el repaso de la temporada del Sanse y luego el tema de la reconstrucción de plantilla, que como comentabas estoy esperando a ver si asciende o no el Sanse para ver un poco por dónde van los tiros. Pues nada, gente, muchísima suerte al Sanse, que aunque haya sido un poco pesimista en este vídeo, más que nada por dejar claras las opiniones de los peligros, yo no significa que esté en contra, de hecho estoy bastante a favor de que suban. Voy a celebrar como el que más el ascenso al Sanse, porque me encanta ver al Sanse y me encanta disfrutar del Sanse, sea en la categoría en la que esté. Cuando estuvo en segunda lo disfruté mucho. Y suerte lo primero, y si suben, veremos qué pasa. Si no suben, será una gran decepción, una putada, vamos a decirlo, pero seguirá seguro bien el Sanse en Primera Federación.
Así que nada, si os ha gustado, dejad un like, un comentario para seguir creciendo. También la suscripción, que estamos creciendo a nivel de velocidad de suscriptores bastante estas semanas. Bastante loco. Y nos vemos pronto, gente, en el próximo vídeo. Hasta otra.